Entonces, tal como dijimos ayer, nos vamos a dedicar de aquí hasta el examen a resolver problemas. Bueno, vamos a empezar por lo básico que vimos respecto a la fuerza que un campo magnético ejerce sobre una carga. Entonces vamos a recordar eso. Entonces la fórmula básica es muy sencilla. Fuerza igual a la carga por la velocidad de la carga cruz el campo magnético. Bueno, entonces vamos a averiguar. Recuerden esto, que esta fuerza es perpendicular a B y es a la velocidad y es perpendicular al campo magnético. Por tanto, si es perpendicular a B, forza a la carga a que siga una trayectoria circular uniforme, porque no hay transferencia de energía, ya que la fuerza actúa perpendicularmente a la trayectoria y por lo tanto no puede hacer trabajo. Bueno, entonces tenemos dos características de la fuerza, que es perpendicular a la trayectoria y que por ser perpendicular no aumenta su velocidad, no cambia su velocidad. Bueno, ok. Entonces vamos a poner un ejemplo en el cual tenemos un campo magnético que sale del plano de la página. Entonces entra así la carga y la carga va a ser una partícula alfa. Entonces, si es una partícula alfa, su masa es 4 veces la masa de un protón. Esto nos daría un valor de 4 por 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Sí? Y en cuanto a la carga, pues como es un átomo de helio doblemente ionizado, tiene su carga sería el de 2 protones y la carga sería 2 por 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Sí? Entonces, ya con estos datos, bueno, hay que agregar la velocidad. Vamos a suponer que la velocidad es igual a 100.000 metros sobre segundo. Es decir, 10 a la 5 metros sobre segundo. ¿Sí? Y que el campo magnético es igual a 0.001 Tesla. Entonces ya tenemos definido la velocidad, la carga, la masa de la partícula alfa y el campo en el cual se mete. Bueno, entonces aplicamos simplemente la fórmula para encontrar la fuerza. Entonces la fuerza sería pues simplemente la carga 2 por 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Como vamos a trabajar en el sistema MKS, solamente ponemos las unidades hasta el final. Entonces esta sería la carga
La velocidad es 10 a la 5 metros sobre segundo. Y el campo es 10 a la menos 3 teslas. Pero ya en conjunto, el producto de la carga por la velocidad, por el campo magnético, pues nos va a dar la fuerza en newtons. ¿Sí? En newtons. Bueno, ahora, la pregunta en este caso va a ser, ¿cuál es el radio que va a seguir la trayectoria? Entonces, esa es la pregunta. Entonces, a ver, díganme ustedes, ya tenemos la fuerza, ¿cuál sería la siguiente expresión que tenemos que utilizar? Si queremos investigar cuál es el radio de ese movimiento circular uniforme. La de masa por aceleración se interpreta. ¿Sí? ¿Y la aceleración para un movimiento circular uniforme a qué es igual? A la velocidad al cuadrado sobre el radio. Ok, perfecto. Entonces, esta fuerza la vamos a igualar a la masa, que ya la pusimos a la masa, que ya le habíamos puesto, no le hemos puesto, a la masa por la velocidad al cuadrado entre R. Bueno, como se dan cuenta, en términos generales, tenemos que la fuerza es igual en cuanto a la fuerza que genera el campo magnético, es la carga por la velocidad por el campo magnético. Aquí, si se dan cuenta, la carga entra perpendicularmente al campo magnético, por lo tanto el producto cruz es simplemente B por B. Y este va a ser igual a M B cuadrada entre R. Bueno, tenemos aquí podemos dividir entre B, y entonces nos quedaría simplemente que Q por el campo magnético va a ser igual a MB entre R. Por lo tanto, podemos despejar simplemente el radio y va a ser igual a MB entre QB. Entre QB. Bueno, ya tenemos aquí los valores. Nada más es cuestión de sustituirlos y encontrar cuánto sería eso. Aquí hay que notar una cosa que físicamente es muy importante, que el radio es directamente proporcional a la velocidad y también directamente proporcional a la masa. ¿Sí? Entonces, mientras mayor sea la velocidad con la que entra la carga al campo magnético, mayor va a ser su radio. Es decir, una partícula pesada va a entrar con un radio mayor que, por ejemplo, una partícula ligera como el electrón. El electrón, que tiene una masa como 1800 veces más pequeña que la del protón, tendría un radio muy pequeñito al entrar a este campo magnético, ¿sí? De unos cuantos milímetros, ¿sí? Y como la masa del electrón también es muy pequeña, pues entraría, más bien, debido a que la masa del electrón es muy pequeña, su radio sería muy pequeño, aunque entrara a gran velocidad, en comparación al radio de una partícula alfa, que es la masa de 4 protones. Bueno, este sería el procedimiento. Ya nada más queda hacer los cálculos. No sé si tenga alguno de ustedes a la mano alguna calculadora. A ver, respóndanme, ¿sí? Ya tenemos la masa, ya tenemos la velocidad, ya tenemos la carga, ya tenemos el campo magnético. A ver,
Por favor. El radio sería de 2.08 metros. Bueno, entonces, perfecto. 2.08 metros. ¿Está bien? A ver, rectifiquen o ratifiquen sus compañeros. Sí, me da lo mismo. Bueno, entonces es un radio bastante grande. Aquí, si quisiéramos hacer el experimento, dado que el radio es tan grande, tendríamos que utilizar un campo magnético recurriendo a bobinas bastante grandes para generar ese campo magnético, ¿sí? Porque la partícula alfa se va a mover en un área pues mayor a 1 metro cuadrado. Bueno, esa sería la dificultad experimental. Si queremos si queremos hacer esto más manipulable y no utilizar un área tan grande, ¿qué podríamos modificar aquí? Ser más grande el campo, aumentar el valor del campo magnético. El campo magnético, exactamente. Vamos a multiplicarlo por 100, ¿sí? Entonces, si el campo, en vez de ser de 0. Bueno, de una milésima de Tesla, lo hacemos más grande, es decir, lo haríamos de 0.1 Tesla, ¿sí? O sea, lo multiplicamos por 100. Entonces, esto se divide entre 10 y nos daría, ¿cuánto? Al cambiar el campo de 0.01 teslas a 0.1 teslas, ¿cuánto nos daría el radio entonces? Al dividir entre 100. 2.08 centímetros, ¿no? ¿Cuánto, perdón? 0.02 centímetros, ¿no? 0.08 metros, ¿no? Sí, sí. O sea, 2 centímetros, pues es una cantidad mucho más manipulable, ¿sí? Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer, intensificar el campo magnético. Bueno, ¿sí queda claro entonces cómo se manipula toda esta fórmula? Pasamos de la fórmula general, luego utilizamos la fórmula para el movimiento circular uniforme, igualamos los dos términos, eliminamos la B de un lado y entonces despejamos el radio y nos queda que es de, si cambiamos la intensidad del campo magnético, nos queda de solamente 2 centímetros y fracción, ¿no? Bueno, ¿sí queda claro esto? Por favor, Sí. respondan. ¿O hay alguna duda? Por favor. No, Sí, está claro, profe. Bueno, ahora vamos a hacer que esto, recuerden los datos, a ver, recuerden bien los datos. Bueno, vamos entonces ahora a hacer que la partícula pase de este espacio que tiene este campo magnético, el original, y ahora vamos a agregar otro espacio magnetizado con una distancia
D entre ambos espacios y con un voltaje en este espacio. Entonces la partícula sale con cierta velocidad, que es la que anotamos en el anterior problema, sale y entra a un espacio vacío en el cual el voltaje va a ser de 1000 volts, ¿sí? Y la distancia va a ser de 10 centímetros. O sea, la distancia va a ser de 0.1 metro, ¿sí? Entonces, si hay un voltaje entre espacio y espacio de 1000 volts y hay una distancia de 0.1 metro, ¿qué es lo que se crearía en este espacio vacío? Un campo eléctrico. Un campo eléctrico. Entonces, a ver, entonces tenemos que el voltaje es igual al campo eléctrico por la distancia. Y el campo eléctrico diría E igual al voltaje entre la distancia. Por lo tanto sería de 1000 entre 0.1 metros. O sea, sería de 10.000 volts por metro. ¿Sí? Porque multiplicamos por 10 a 1000, serán 10.000 volts por metro. ¿Sí? Bueno, ahora la partícula entra aquí con un campo y la partícula está cargada y tiene cierta masa. Entonces, ¿qué va a pasar con la partícula al pasar a este espacio? Se va a acelerar. Se va a acelerar. ¿Cuál sería bueno, se va a acelerar porque va a estar bajo la acción de un campo, ¿no? Entonces, la fuerza que va a sentir la partícula alfa va a ser igual a su carga por el campo, ¿sí? A su carga por el campo. Entonces, esto sería 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por el campo eléctrico, que sería 10.000 volts por metro, y la fuerza pues estaría dada en newtons, ¿no? ¿Sí? Entonces, a partir de esto, ¿qué podemos encontrar? Ya tenemos la fuerza, la masa y todo. ¿Qué podemos encontrar entonces a partir de que ya encontramos la fuerza que experimenta la carga en este espacio? Aceleración. La aceleración. Entonces, a ver, dicten ustedes, ¿la aceleración sería igual a cuánto? Esto sería igual a masa por aceleración. Entonces, ¿la aceleración sería cuánto? La fuerza sobre la masa. 1.6 por 10 a la menos 19 por 10 a la 4 entre la masa, que es 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos, y la aceleración pues estaría dada en qué unidades. Metros sobre segundo cuadrado. Metros sobre segundo cuadrado. Ok. Entonces, a ver, díganme cuál fue el valor de la aceleración. A ver, por favor, los que tengan 9.57 por 10 a la 11. 9.57, perdón, 9.57 por 10 a la qué? 11. Aceleración de 9.57 por 10 a la 11
metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Bueno, ya tenemos la aceleración. Ahora, si hay una aceleración cuando la partícula se mueve de este lado a este lado, entonces, ¿qué va a pasar con la partícula al salir de aquí con cierta velocidad? Primero, la primera pregunta. ¿La velocidad con la que entra va a ser diferente a la velocidad con la que sale? No es la misma velocidad. Es la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque el campo magnético no hace trabajo sobre la partícula. Entonces no le puede dar energía y por lo tanto la velocidad con la que entra va a ser igual a la velocidad con la que sale. Pero de este punto a este punto, ¿qué va a pasar con la velocidad? Aumentar. Va a aumentar. Entonces, bueno, ok. Entonces ya tenemos la aceleración, la velocidad inicial. Y entonces, ¿qué fórmula utilizamos para encontrar la velocidad final? O sea, la velocidad final con la que entra al segundo espacio que tiene campo magnético. ¿Cuál sería esa velocidad final? ¿Qué forma utilizamos? A ver, Velocidad final al cuadrado. velocidad final al cuadrado, igual. La velocidad inicial más 2 AD. AD, ¿no? Bueno, entonces tenemos que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial. ¿Cuánto le pusimos? 100.000 metros sobre segundo. A ver, vean lo que habíamos apuntado. Sí, fue eso. Si era 10 a las 100.000 metros son 10 a las 5 al cuadrado más 2 veces la aceleración, que es 9.57 por 10 a la 11, y luego por la distancia, que es 0.1, y esto va a ser metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad final con la que va a entrar al segundo espacio va a ser la raíz de todo esto. ¿Cuánto sería el resultado? A ver. ¿Cuánto sería la raíz de todo esto? 448.972 metros sobre segundo. Velocidad final igual a... Perdón, ¿me puedes repetir? 400. Sí. 448.972. Ajá. 440, ¿con punto aquí o así nada más? No, o sea, todo junto. 448.972. Y los ceros. Ah, ok, sí, perdón. Yo pensé que era 448.972 metros sobre segundo. Bueno, aumentó casi más de 4 veces, 4.4 veces la velocidad. Y entonces, en base a este dato y sabiendo que el campo magnético en este espacio es el mismo que en este espacio, a ver, calculen cuál va a ser ahora su radio, ¿sí? Ya hagan ustedes en base a lo que hicimos anteriormente, ¿sí? Ya tenemos la fórmula para el radio. ¿Cuál era la fórmula para el radio? ¿Era qué? Proporcional a la masa, La velocidad. proporcional a la velocidad entre la La carga carga y el campo. por el campo. Bueno, entonces, en base a estos nuevos datos, ¿cuál sería ahora el radio? Antes había sido de 2 centímetros, ahora ¿de cuánto va a ser el radio?
Son 4.68 centímetros. 4.68 centímetros. ¿Sí? Pero en el ejemplo anterior consideramos una partícula alfa y en este sigue siendo partícula alfa. Perdón, no te entendí. En el ejemplo anterior consideramos una partícula alfa y en este ejemplo creo que ya no es una partícula alfa, ¿no? La que estamos queriendo decir. No, sí, seguimos analizando la misma partícula. ¿Sí? Sigue siendo la misma partícula con la misma carga, con la misma masa, con el mismo campo, y lo único que cambia es la velocidad con la que entra al espacio. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, según su compañero, son 4.68 centímetros. ¿Sí? Bueno, ahora ya saldría. Vamos a ver qué pasó con la energía. ¿Sí? ¿Sí? La energía cinética original va a ser un medio de mv cuadrada. ¿Sí? La inicial. La energía cinética final va a ser un medio de mv final al cuadrado. Entonces, si tenemos ya sus velocidades, ¿sí? La velocidad final y la velocidad inicial, que son 100.000 metros sobre segundo, a ver, en base a la masa que tiene la partícula alfa, encuentren cuánto sería la energía cinética inicial y encuentren cuánto es la energía cinética final. A ver, no tiene más que hacer, más que multiplicar la masa de la partícula alfa por su velocidad inicial al cuadrado, que son 100.000 metros sobre segundo, y luego en la segunda, un medio de la masa por 448.962 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, a ver, calculen cuánto es la energía de cada caso. O sea, ya tenemos la masa y las velocidades iniciales y la velocidad final. La energía inicial sería de 3.34. A ver, 3.34 por 10 a la menos 17 joules. 10 a la menos 17 joules. Y la final sería de 6.74. 6.74 por 10 a la menos 16 joules. 16 joules. Entonces, pues vemos que la energía aumentó sensiblemente, ¿no? De hecho, vamos a hacer el cociente entre ambas energías. El cociente entre la energía cinética final, entre la energía cinética inicial. A ver si nos da tiempo porque ya va a terminar esto. Y desde luego que nos vemos en 5 minutos. Entonces sería 6.74 por 10 a la menos 16 entre 3.3 por 10 a la menos 17. Entonces, ¿cuánto vale eso? Aumentó 20 veces, 20.18. 20.18. ¿Sí? Entonces, ese es el aumento de la energía, ¿sí? En una sola vuelta, ¿sí? 20 veces aumentó la energía. Y entonces, pues lo mismo ocurriría si ahora sale con una velocidad mayor de aquí, entra
de aquí a aquí, ¿qué pasaría? Otra vez, ¿qué experimentaría de aquí para acá? Otro incremento de velocidad. Otra vez un aumento de velocidad, ¿sí? Pero ¿qué tendríamos que hacer con el voltaje? Aquí hay un cierto voltaje que la acelera. De aquí a aquí tiene que ser otro voltaje que la acelera, pero va en sentido contrario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el voltaje? Invertirle el signo. Invertirle el signo, ¿sí? Entonces invierte el signo, se acelera y otra vez veríamos que aumenta notablemente aumenta la energía, y así en cada paso estaría adquiriendo más y más y más y más y más energía. Por eso es un acelerador de partículas, ¿no? ¿Sí? Hasta que finalmente en algún momento saldría a gran velocidad y ya podríamos utilizarlo para hacer experimentos pues para averiguar qué ocurre cuando bombardeamos con una partícula alfa muy acelerada o con alta velocidad, qué ocurre con el material sobre el cual estamos bombardeando, ¿sí? Entonces, ¿queda ya claro el principio del acelerador de partículas? Sí. ¿Sí? A ver, repítanme en forma muy breve. ¿En qué consiste un acelerador de partículas? Bueno, este acelerador, ¿en qué consiste? A ver, alguno de ustedes dígalo. En ir pasando la partícula con la que estamos trabajando de estas como placas donde tenemos el campo magnético de una a otra, a través de ir cambiando el signo del voltaje entre estas ambas regiones cada vez que la partícula va a dar una vuelta, ¿no? Para que así se acelere. Ok, sí, está bien. Y de hecho, miren, otra forma de que podríamos haber calculado el aumento de energía es multiplicando ¿qué? Aquí tenemos el voltaje. ¿Cuál es la definición de voltaje? La diferencia de potencial entre las placas. Sí, pero hay otra forma más básica. Cuando hablamos de potencial, dijimos que era el trabajo necesario para tener una partícula desde el infinito hasta un punto. Entonces, ¿cuál es? La integral del trabajo que se realiza. Sí, pero recuerden que esa diferencia potencial simplemente la podríamos calcular multiplicando el potencial por la carga, y eso nos daría el trabajo hecho al ir de aquí para acá, ¿sí? Y ese trabajo se convertiría en energía cinética que habría que agregar a la energía cinética original, ¿sí? O sea, multiplicando este voltaje por la carga, obtenemos el trabajo que el campo eléctrico le dio a la partícula. Pero originalmente la partícula ya tenía una cierta energía cinética, pues entonces hay que agregarle esa nueva energía cinética y así, ¿sí? Entonces es otra forma también de calcular cuánta energía recibe en cada vuelta. Bueno, ya está acabando el tiempo, nos vemos en 5 minutos para seguir haciendo otro tipo de problemas, ¿sí?